Rodolfo Aguiar, titular de ATE a nivel nacional. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. Muy bien, un saludo para todos. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bueno, contanos qué está pasando con los despidos. Se hablaba ayer del cese de 50.000 contratos en el Estado Nacional. Sí, el escenario por ahora es optimista. No tenemos novedades de que hayan existido cesantías masivas, que el gobierno haya llevado adelante su amenaza y la haya materializado. Una de las áreas más afectadas iba a ser el ex ministerio, ahora Secretaría de Trabajo de la Nación. La vigilia se mantuvo anoche hasta la medianoche y la novedad es que no se comunicaron cesantías. De todas maneras, al mediodía nos vamos a reunir para hacer una evaluación general de todos los ministerios y todas las carteras de la Administración Pública Nacional, no solo aquí en la capital federal, sino también en el resto del país. Hay que tener en cuenta que la situación se había agravado cuando conocimos esa escandalosa decisión administrativa 7 de la jefatura de gabinete que premiaba, les daba un premio a los funcionarios que despidan una mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores, permitiéndoles aumentar sus sueldos en proporción al ahorro que generen despidiendo trabajadores con un techo, con un tope que es el sueldo del ministro. Nosotros decíamos, este gobierno de Milei finalmente es un gobierno de mercenarios, les están pagando a los funcionarios por hacer el trabajo sucio, vinieron a llenarse sus bolsillos y no son otra cosa que la casta repartiéndose nuestros salarios. Rodolfo, ¿en qué quedó el tema de la evaluación que le exigían a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado? ¿Lograron todos hacerlo? Porque esto arrancó en diciembre. Sí, varias cosas. Nosotros las seguimos impugnando a esa evaluación. Más de 40.000 trabajadoras y trabajadores ya rindieron. Más del 98% de ellos lo hicieron positivamente, pero no sirve de nada. Nosotros demostramos que finalmente los burros no éramos los estatales, eran ellos. El ministro Sturzenegger dijo que aquellos que aprobaran entonces iban a tener una renovación anual de su vínculo laboral. Eso no está ocurriendo. Se han verificado en algunos sectores hasta despedidos que habían aprobado el examen. Además, una instancia que fue utilizada para que desde el Poder Ejecutivo se propagandizara una suerte de cambio en la forma de ingreso al Estado, en palabras del propio ministro Sturzenegger diciendo que había más transparencia. Lo cierto es que tuvieron la oportunidad, la tuvo este gobierno de Milei de establecer el ingreso a la administración pública por concurso público de oposición y antecedentes y no lo hizo. Es decir, siguió dejando una endija abierta para que ingresen los militantes libertarios como están ingresando. Ahora bien, decías que 40.000 ya hicieron esta evaluación. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, son todos los de la capital federal. Nosotros estamos pidiendo, porque logramos probar que se gastaron miles de millones de pesos, es decir, los cráneos del ahorro, los eficientes, gastaron miles de millones de pesos en un proceso que finalmente no tuvo sentido porque estuvo destinado a probar que trabajadores que llevan 5, 10, 15 y hasta 20 años son idóneos. Por lo tanto, nosotros demandamos que estos exámenes, con el resultado que ya tuvieron en la capital, se omitan en el resto del país. Tenemos que parar acá. Son todas y todos los empleados públicos tienen idoneidad. Yo creo que formó parte más de un intento de estigmatización del empleo público, de darle continuidad a una campaña de desprestigio que tiene cada vez menos efecto. Yo tengo la sensación que transcurrido más de un año de gobierno, la gente nos valora cada vez más a las trabajadoras y a los trabajadores estatales porque entendió que la motosierra no era motosierra a nosotros, sino que era motosierra a sus derechos. Es decir, las cesantías masivas en el Estado, esa supuesta destrucción del Estado,
en lo que se traduce es en una fenomenal pérdida de derechos para todas y para todos. Por otro lado, tengo también la sensación de que la motosierra llegó a la Casa Rosada. Cortó 10 puntos. Imagino que ya no serán del glorioso 56%, ¿no? Claro. Que los trolls libertarios cambien y se pongan el 42% ahora. El gobierno entró en un tobogán. Rodolfo, acá te saluda Leila. Te quería preguntar cómo se están preparando de cara a los paros del día 9 y 10 de abril. Recordemos el 10 de abril también en apoyo a los jubilados. Yo creo que va a ser una medida de fuerza contundente. Una huelga general que tiene un amplio consenso social, porque el malestar es creciente en toda la comunidad. No solo somos los estatales quienes la estamos pasando mal. Los kiosqueros no le venden nada a nadie, solo venden agua, y lo escuché yo, solo venden agua y de la más barata. Los comerciantes tampoco venden. Las pequeñas y medianas empresas se están fundiendo. Los pequeños y medianos productores igual, las economías regionales están devastadas. Yo creo que esas expectativas de una buena parte de la población sobre las cuales se anclava el gobierno de Milei son expectativas que empiezan a desaparecer. Por otro lado, hay un creciente y silencioso rechazo al autoritarismo del gobierno. La gente ya no le cree y le perdió el miedo a este gobierno. Existen condiciones y sobran motivos para un paro general. Muchos especulan que si la UTA para, que la conciliación obligatoria. La verdad que si hay colectivos o no hay colectivos, yo creo que da igual, porque si los llega a ver, van a circular vacíos. Sí, bueno, veremos eso, ¿no? Porque justamente es un termómetro del paro y es cierto, la UTA tiene conciliación hasta el 15 de abril, así que están entrando el 10 de abril en esa conciliación. Pero no tiene, pero para a rigor de ser sincero, hay que seguir profundizando el análisis jurídico. La conciliación obligatoria es para un sindicato de base. Ahora, cuando quien convoca es la central obrera, esa conciliación obligatoria no rige. Está De bien. todas maneras, por supuesto, no es nuestra organización. Yo le digo, en el caso nuestro, y frente a un escenario así, yo no la acato. Claro. Sería decisión política en este caso de la conducción de la UTA, ¿no? De si adherir Yo o no. creo, las dos cosas, creo que ni siquiera estaría obligado legalmente a que esa conciliación legalmente no rige para cuando quien convoca no es una entidad de base, sino que es una central sindical. Y en segundo plano, bueno, queda la opción de no acatarla frente a la gravedad que tiene el ataque a los derechos laborales que se ha lanzado desde el gobierno nacional. Rodolfo, el 9 va a haber movilización. ¿Está habiendo una articulación entre ustedes como CTA y la CGT? ¿Está habiendo alguna mesa de articulación? Yo estimo que sí. No, hemos venido con un derrotero bastante importante de actividades, pero estimo que sí, siempre los hay. En nuestro caso, como integrantes de la CTA autónoma, seguramente ya luego, cuando retomemos el día jueves, vamos a empezar a organizar de qué manera nosotros vamos a tener participación en esa movilización Bien. del día 9, a jubiladas y jubilados, que cada vez están peor, al que ese fin de la moratoria previsional lo que genera es el aumento de la pobreza en esa franja etaria de los adultos mayores. No podemos entregar una política previsional que había logrado niveles de inclusión al sistema inéditos, con una cobertura del 95% que se ubicaba dentro de las más altas de Latinoamérica. Recordemos que fue una política que permitió atacar aquel mal de la desestructuración del
del mercado de trabajo que había comenzado con la dictadura en 1976 y luego Sí. se había profundizado en la década del 90 con hombres y mujeres que habían trabajado durante muchos años y sus patronales no les habían realizado los aportes, que se restituya el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que a punto deje de timbearse la plata que no es de él y que es propiedad de las Bueno, jubiladas está y todas los las jubilados. reivindicaciones, ¿no?, de defensa de los jubilados. Una más respecto de ese tema. Se han publicado los datos de pobreza. ¿Querés hacer alguna punta al respecto? No, los pobres siguen existiendo, pero están disimulados. Es lamentable tener que ver a un gobierno que festeje una mentira. No hace falta ser economista, solo aplicar el sentido común para saber que sí hay un shock de inflación y una devaluación inicial de más de 100 puntos, la pobreza se va a las nubes. Y que luego sí, producto de una recesión, se logra cierto nivel de estabilización, la pobreza va a bajar. Pero yo quiero traer acá la novedad de la novedad de la CELAC, que dice, bueno, la pobreza en la Argentina y su forma de medirla es estrictamente matemática, un asiento contable. Si son pobres todos aquellos hogares que no garantizan 1.057.000 pesos según el último dato del INDEC, la pregunta es qué ocurre con los hogares a los que ingresan 1.058.000 pesos. 1.059.000 pesos no son pobres, se pregunta, porque no están incluidos en la medición. Y entonces propone a los pobres sumar los casi pobres, a los que mal viven sumarle los que sobreviven, y estamos por encima del 70% de las argentinas y de los argentinos. Es decir, en realidad el presidente ayer lo que festejaba era prácticamente la desaparición de la clase media en el país. La última, entonces, se habló de, digamos, son 50.000 los contratos en el Estado Nacional que se tienen que volver a, vamos a ver si por 3 o 6 meses, veremos qué se logra. Me imagino la expectativa de todas esas familias. Ustedes hoy se van a reunir como ATE, nos contabas. Ahora, ¿qué puente hay con el Estado Nacional? ¿Qué mesa de discusión? Porque los contratos se tendrían que estar haciendo por estas horas, si no, ¿cómo sería? Sí, los contratos se están renovando en todas las carteras del gobierno. Lógicamente que hay instancias de diálogo que mantienen la mayoría de las juntas internas Bien. en cada uno de los organismos, ministerios, secretarías. En Es decir, que nuestro con el caso, correr de los días vamos a ver a saber cuántos despidos hubo por la falta de renovación. no, yo creo que siempre nos tomamos conocimiento, no solo en la misma jornada que vencían, que era ayer, sino también en las jornadas anteriores. En este caso creo que no estamos podemos asegurar ya que no estamos frente a un escenario de cesantías masivas. Es Bien. más, ahora, salvo algún reclamo específico que tiene que ver, por ejemplo, que suspendieron la transferencia de todos los fondos a el ente público, la ex ESMA, y que eso estaría impidiendo el pago de salarios, poniendo como excusa que durante 60 días va a haber una auditoría, y hemos intimado al gobierno y al Ministerio de Justicia que les pague en tiempo y forma los sueldos a los trabajadores. Pareciera que despidos concretos hasta aquí Bien. no han existido. No descartamos que usted bien refiere, se pueda conocer algunos en las próximas horas. Ok, pero hasta ahora no hay ola de despidos. Bien. Exactamente. Gracias, Rodolfo Aguiar. Nosotros los agradecidos siempre. Hasta luego. Abrazo. Ahí pasaba el titular de ATE a nivel nacional.